Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día, cada mañana para sumergirnos en las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos llenan de ánimo, de sabiduría y sobre todo que nos comunican el grande amor de nuestro Padre Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré. Y antes de iniciar la meditación del día, bueno, yo los quiero invitar a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, amigos, familiares, en sus grupos, en sus estados, en fin, donde más pueda. También invitarles que le den me gusta a este contenido que es muy valioso para nosotros y que se suscriban a nuestro canal si les gustan nuestros contenidos. También a que hagamos parte del club de lectura que cada día crece más y más. El club de lectura en WhatsApp, la información del enlace está en en la cajita de comentarios que aparece abajo de este video. Ahí puede vincularse a nuestro club de lectura. Leemos la Biblia en vivo y en directo todos los miércoles a las 9:30 de la noche, hora de España, y los sábados de 6:30 a 7, también hora de España. Así que le invito a que se vincule si quiere leer la Biblia con nosotros y aprender de la palabra de Dios. Vamos entonces a la Biblia a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. En esta parte que comienza aquí, esta quinta parte, que se extiende hasta el capítulo 20. Y recordemos que Mateo dividió el texto, dividió el libro por partes, y al final de cada parte, pues el Señor hace una exposición de verdades y hace una exposición de enseñanzas fuertes y profundas. Eso lo vimos en el capítulo 12, en el capítulo 13, y aquí inicia una quinta parte que nos habla sobre las expectativas acerca de Jesús. E inicia aquí en el capítulo 14 con el desenlace de la vida de Juan el Bautista. Aquí nos va a hablar un poquito acerca de qué pasó con este personaje y, y el destino que tuvo. Y bueno, ¿de qué nos habló Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista desde el principio, bueno, el Señor mismo dijo que él era grande. Las palabras del Señor cuando inicia el, el ministerio, cuando se encuentra con Juan, él dice de Juan que, que él era grande en el reino de los cielos. ¿Y qué predicaba Juan? Juan nos daba un mensaje de arrepentimiento. El mensaje, él inició, y vemos las palabras al iniciar el Evangelio, como las palabras de Juan eran: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. Y esto es importante entenderlo. El mensaje que Dios dio a través de Juan el Bautista fue un mensaje de arrepentimiento. Así que vamos a mirar lo que dice el capítulo 14. Tome su Biblia y vamos a leer. Dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen.
y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es una historia un poquito triste, un poquito fuerte, pero vamos a extraer de aquí un mensaje grande y poderoso. Dice que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, de aquí hace la aclaración de quién es este personaje. Que nos está mencionando aquí no es el mismo Herodes de Herodes el Grande, el Herodes que mandó matar al Señor cuando él era pequeño. Este es otro Herodes. Este es Herodes el tetrarca o Herodes Arquelao, es el mismo personaje. Hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo esto fue una dinastía. Y aquí estamos hablando de Herodes el tetrarca, el Herodes que gobernaba en una parte de la Galilea. Y dice que escuchó la fama de Jesús y le dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Herodes era un personaje muy mundano, pero también parece ser que era como algo supersticioso. Creía en la resurrección y quizás creía en la reencarnación, como creen muchas personas del mundo que son mundanas, son personas que son dadas a las cosas del mundo, pero también tienen sus creencias, supersticiones y este tipo de cosas. Y entonces este hombre creía que, pues que como que Juan se había reencarnado en Jesús, porque escuchaba pues los milagros, escuchaba la fama, escuchaba todo lo que Jesús hacía. Y sobre todo, la predicación que el Señor tenía. Porque si vamos a ver, el Señor Jesucristo, pues predicaba el mismo lenguaje que Juan, un lenguaje de arrepentimiento. Vemos en capítulos anteriores, o hemos visto en capítulos anteriores, cómo cuando Juan es detenido y encarcelado y el Señor se va a predicar, pues el Señor predica lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no había una competencia, no habían dos lenguajes diferentes, no habían criterios diferentes, opiniones diferentes en el ministerio. No, la palabra de Dios era la misma y el objetivo era el mismo y el lenguaje era el mismo. O sea, el Señor seguía la misma línea de Juan el Bautista. Entonces, por eso Herodes pues tenía un poquito de temor, tenía un poquito de miedo. Y aquí nos cuenta la historia. Porque dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Miremos la influencia de esta mujer. Dice que lo había encarcelado por causa de ¿quién? Por causa de Herodías, mujer de su hermano. Pero entonces aquí nos da la razón de por qué Juan fue detenido y por qué Juan fue encarcelado y también porque Juan murió. Dice: porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Mire, aquí vemos entonces la realidad y lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero, Juan le decía, o sea, la palabra que Juan tenía para Herodes, para este gobernante, para esta persona que estaba en el gobierno, es: no te es lícito tener esta mujer. O sea, en otras palabras, Juan le decía a Herodes: lo que has hecho no está bien. Es que Herodías es la esposa de tu hermano Felipe, y tú se la quitaste para casarte con ella. En otras palabras, le estaba diciendo: señor Herodes, usted está en pecado. Usted está en pecado.
Ahora, a lo mejor Herodes le podía decir o le podía responder a Juan, ah, no, pero es que yo la amo mucho, pero es que es la mujer de mi vida, pero es que ella no era feliz con el hermano, pero es que eh, he encontrado la realización de mi vida con esta mujer, etcétera, etcétera. Mire, lo que estaba haciendo Juan era diciéndole a Herodes, mire, usted está en pecado, usted está faltando a la ley de Dios. Y lo que estaba haciendo Herodes era justificar el pecado. Ahora, ¿a qué pecado se refiere? Específicamente, hay un mandamiento en Levítico 18 sobre las relaciones prohibidas. Yo le invito a que vaya y lo lea muy detenidamente una vez terminado este devocional, o si usted quiere, pausa un momentico el devocional y se traslada a ese capítulo de Levítico 18. Y yo le invito a que lo lea detenidamente. Que ahí Dios nos muestra acerca de todas las relaciones prohibidas, incluyendo relaciones con personas del mismo sexo. Lo habla también en Levítico 18. Mire, Herodes estaba en pecado. Herodes estaba en pecado, pero Herodes quizá lo justificaba. Pero la labor de Juan era decirle a Herodes, predicarle a Herodes, decirle la verdad, que estaba en pecado. Ahora, aquí vamos a entender algo bien especial. Mire, es que muchas veces nosotros, o el ser humano, trata de justificar el pecado, justificar una condición. Pero no podemos justificarnos delante de Dios. El Señor nos ha establecido una ley. El Señor ha establecido unos parámetros. Hay unos parámetros establecidos en la palabra de Dios. Que creamos o no creamos en Dios, esos parámetros están ahí. Y la ley está marcada en nuestro corazón. Mire, desde muy chiquito hay muchas personas a las que quizá no les han enseñado la palabra de Dios. Quizá no han tenido la bendición de tener unos padres que caminen en el Evangelio, que caminen en la palabra de Dios. Pero de alguna forma han enseñado unos valores. De alguna forma estos mandamientos han llegado a, al corazón de estos padres, y estos padres pues de alguna manera han enseñado estos mandatos, estos mandamientos. Palabras como no mienta, no robe, no defraude a otro, no engañe a otro, no le haga daño a otra persona, no tenga sentimientos como la envidia, por ejemplo. Son palabras muy comunes en personas que quizá no son cristianos, pero tienen esos valores. O sea que, de alguna manera, seamos cristianos o no, esos valores nos llegaron. Esas palabras por muchos caminos llegaron a nuestras mentes, a nuestros corazones. Otros que crecimos dentro de un ambiente católico, eh, que nos enseñaron en nuestros colegios lo que llamaban el catecismo y esas cosas, también nos llegaron estas palabras. O sea que no hay excusa, porque de una u otra forma se nos enseñó lo que es bueno y lo que es malo. Pero, sin embargo, llega un momento en que el Señor nos muestra que quebrantar los mandamientos es un pecado delante de Dios. Y esos pecados traen una consecuencia. Y eso es lo que Juan le estaba diciendo a Herodes. O sea, no importaba que fuera un gobernante, no importaba que fuera de una alta clase, no importaba que estuviera en un alto nivel. El deber de Juan, del profeta, era decirle a este rey, decirle a Herodes y a Herodías también, ustedes dos están en pecado.
ustedes dos están defraudando al Señor. Y claro, a Herodías no le gustó, a esta mujer no le gustó, a Herodes no le gustó y dice que procuraba matarle y no y buscaba cualquier oportunidad para, para hacerle daño, para matarle, para eliminarlo. ¿Por qué? Porque Juan siempre decía la verdad, porque Juan les estaba diciendo una verdad. Ahora miremos el otro punto de vista. ¿Qué quiere hacer el mundo con aquellos profetas que decimos la verdad? Mire, el mundo lo que busca es callar. Hay muchos supuestos siervos de Dios que hoy no dan este mensaje, que le dicen a la gente lo que quieren oír, lo que quieren escuchar, pero no están dando el mensaje como debería ser. Dan un mensaje para agradar a multitudes, para agradar a las masas. Dan mensajes para que la gente se sienta contenta y ya está. Pero no llevan a la gente a tener un verdadero arrepentimiento y una verdadera confrontación con su estado. Y de eso se trata el Evangelio. Mis amados, el verdadero Evangelio se trata de tener una confrontación con lo que somos, con lo que estamos haciendo. Entonces, cuando llegamos a este mensaje que se nos dice arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado, entonces nos tenemos que preguntar, ¿arrepentirnos de qué? ¿En qué estamos fallando? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer hoy, que nos tenemos que hacer, cuando llega esta palabra a nuestros oídos. El Señor nos está diciendo, y te está diciendo a ti, debes arrepentirte. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿de qué me debo arrepentir? ¿Por qué el Señor me dice tanto esto? ¿Acaso mis acciones estarán yendo en contra de la palabra de Dios? ¿Acaso lo que hago, lo que digo, lo que pienso, será que estoy defraudando al Señor? Y yo le invito a que hoy hágase esta pregunta y preguntémonos delante de Dios en oración. Preguntémosle, como decía el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Era una pregunta que el salmista le hacía al Señor. Y es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Está correcta nuestra vida? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Esto que estamos haciendo agrada al Señor? ¿Esta relación que estoy teniendo agrada al Señor? ¿Esta actitud que estoy teniendo agrada al Señor? ¿Estoy cumpliendo con el mandamiento? Yo creo que es tiempo de preguntarnos y no justificarnos más y tener un arrepentimiento verdadero. Ahora, ¿qué hizo Herodías? Pues Herodías salió por la más fácil, sacar de lado al que le predicaba, al que le decía. Y eso es lo que muchas personas también suelen hacer. Callar al que les dice la verdad. Callar al que les dice la verdad. Y hoy en día vemos que esta actitud de Herodías se da tanto a nivel mundano como a nivel eclesial. Y les voy a explicar cómo. Mire, hoy en día vemos que hay muchos abusos de poder en el mundo. Hay muchos abusos de poder, hay muchos dictadores, tanto a nivel como gubernamental, pero también a nivel, digámoslo así, de empresa privada, a nivel privado. Entonces, ¿qué hacen estos dictadores? Pues ellos hacen literalmente lo que bien les parece, o como se diría coloquialmente, lo que les da la gana, siempre, siempre trayendo las cosas a su favor, haciendo que las cosas fluyan a su favor, a su beneficio, para sus propias ganancias y pues para sus propios intereses. Y cuando alguien se levanta a decir, no estoy de acuerdo, cuando alguien se levanta a decir, mire, eso que usted está haciendo no está bien, pues simplemente lo mandan a callar,
Los matan, los desaparecen, los exilian. Y bueno, yo creo que ya conocemos de sobra el centenar de historias o los miles de historias que han sucedido a lo largo de este mundo, a lo largo de los años, con este tipo de gobiernos, con este tipo de regímenes gubernamentales. Pero también esto sucede a nivel espiritual. Hay personas que desafortunadamente se montan en el gobierno de las iglesias a nivel dictatorial. Y es lo que ellos digan. Lo que ese pastor, lo que ese líder diga, y si hay alguien que se levanta a decir lo contrario, pues simplemente lo tachan de mentiroso, de loco, lo sacan, lo hacen ir, lo echan de la congregación, digamos así, lo arruinan, lo matan espiritualmente, le matan su reputación y lo exilian. Eso sucede. Y eso sucede en muchas cosas. Mire, mis amados, esto pasa. Esto pasa. Pero aquí hay un personaje que me llama mucho la atención, del que quiero hablar un poquito. Herodías. Herodías era una mujer, pues que parece ser que ella era la que mandaba, la que tenía como la autoridad. Y este tipo de mujeres también los vemos en el mundo. Y este tipo de mujeres o este tipo de mujer, Herodías, nos recuerda a una mujer muy famosa en el Antiguo Testamento, Jezabel. Jezabel es el tipo de mujer autoritaria, que era la que controlaba el gobierno, la que controlaba los asuntos, pero también era la que controlaba a su marido. O sea, su marido era un débil y ella era la que decía, la que mandaba, la que daba órdenes, la que ponía todo en orden, y el marido pues simplemente hacía lo que ella dijera, así de simple. ¿Y qué pasó con Jezabel? Pues eh, Jezabel mandó matar a Elías, lo amenazó, lo persiguió. De hecho, Elías se exilió. Eso lo encontramos, esta historia la encontramos por ahí en Primera de Reyes 18, para que usted vaya y la busque también, para que usted vaya y la lea. Primera de Reyes 18, 19, 20, de ahí en adelante encontramos esta historia de Jezabel. Y Jezabel le lanza una amenaza a Elías. Jezabel le lanza una amenaza a Elías, le dice que lo va a matar, que mejor dicho, le dice muchas palabras, y Elías tiene que irse. Elías se va al monte Oreb, allá se encuentra con Dios, y Dios le dice devuélvase, unja a unas personas, y sobre todo unja a Eliseo, para que sea su reemplazo. Y bueno, termina la historia en que Elías es arrebatado por Dios. Y Jezabel pues no puede cumplir esa amenaza. ¿Qué sucede aquí? Que aquí nos encontramos en el Nuevo Testamento cómo hay una relación espiritual entre Juan el Bautista y Elías. El Señor más atrás nos está diciendo que ese Juan el Bautista es ese Elías prometido en el Antiguo Testamento. Si usted ve el último versículo del libro de Malaquías, nos dice que Elías va a volver. Nos dice así, nos dice, voy a buscarlo aquí, en el último versículo de Malaquías, nos dice aquí, el versículo 4 y el versículo 5, Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo. El versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así termina el Antiguo Testamento. Pero si vemos, el Nuevo Testamento inicia con la predicación de Juan el Bautista. Y hay una relación espiritual. Ahora, no es que Elías se haya reencarnado en Juan. No, estamos hablando del mismo espíritu. Estamos hablando del mismo espíritu
como la misma forma de ser que Dios le impartió a Elías, era la misma forma que tenía Juan. De hecho, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comer, o sea, en todo, eran muy similares. O sea que ese espíritu del bautista de Elías estaba ahí mismo en Elías. Y ese espíritu de Jezabel estaba en Herodías. O sea que estamos hablando aquí de la misma guerra. Jezabel en contra del profeta. Y siempre habrá una Jezabel que quiera matar al profeta, que quiera amenazar al profeta. De hecho, más adelante en el Apocalipsis nos encontramos también una mención a Jezabel. Y esa Jezabel siempre querrá acabar con aquellos que prediquen correctamente la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo y una lección para todos aquellos que predicamos. Mire, Juan, a pesar de que predicó la palabra, a pesar eh, de que dijo la verdad, él nunca tuvo miedo. Él estaba preparado porque sabía lo que había de venir. Igual que el apóstol Pablo. Igual que el apóstol Pablo cuando decía, para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y si muero, pues me voy con el Señor. Pero si vivo, viviré para Cristo. Mire, el apóstol Pablo lo sabía. El Señor mismo nos decía en Mateo capítulo 5, al principio de todo este evangelio. Ustedes son bienaventurados cuando por mi causa los persigan, cuando hablen mal de ustedes, cuando los acusen en las sinagogas, cuando los azoten. Serán bienaventurados. Esto encontraremos. Este tipo de situaciones. El mundo se confronta contra las cosas espirituales. O más bien, lo vamos a decir de otra forma. Cuando usted y yo estamos en el Espíritu, nos encontraremos de frente con esta fuerza del mundo que quiere que nosotros nos callemos, que quiere que los que predicamos la palabra de Dios no hablemos más, que no digamos más, porque es incómodo, porque está mal, porque es incorrecto, porque lo que nosotros predicamos y decimos va en contra de lo que ellos predican y de lo que ellos viven. Pero no podemos callarnos, mis amados. A pesar de que digan lo que digan, a pesar de que sea el gobernante que sea, de que sea la persona más influyente del mundo, tenemos el deber de hablar y de decir la verdad. Eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Eso era lo que predicaba Juan y eso es lo que encontramos aquí. Entonces, dos lecciones aprendemos. Primero, no justificar el pecado. No nos justifiquemos. Pero también, por otro lado, para los que somos siervos, no quedarnos callados. A pesar de que nos digan lo que nos digan, no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar. Y a pesar de la oposición que haya, tenemos que seguir adelante con nuestro ministerio. Ahora aquí nos encontramos el triste final. Bueno, no podríamos hablar de triste final. El final de Juan. Fue decapitado en la cárcel. Su cabeza fue llevada en una bandeja de plata como trofeo para esta mujer. Pero aquí quedamos. Mire, Juan el Bautista queda como un referente de anuncio, de predecesor del ministerio del Señor. De Herodías no se vuelve a hablar, nunca más. Pero de Juan quedan unas lecciones increíblemente grandes que nosotros debemos aprender y debemos seguir. Sus discípulos
fueron y pidieron el cuerpo y lo enterraron. Honraron a ese líder, honraron a ese pastor, honraron a ese siervo. Porque aún en el momento de la muerte también se ve la honra. No dejaron su cuerpo por ahí, tirado, que se lo comieran los animales. No. Ellos fueron por el cuerpo y le dieron sepultura. Y lo honraron. Entonces aquí vemos también cómo aún después de muerto encontramos encontramos este ministerio tan bonito. Yo le animo, amado Hijo de Dios, a que considere estas palabras en este día. Yo le animo a que usted hoy medite en todo lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, y que esto nos sirva de una buena lección para reaccionar y no justificarnos más, tanto los que estamos de un lado como los que están del otro. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo con el Señor. Amado Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Señor, por llenar nuestros corazones con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, con tu paz que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que nos sacia, Señor, que fortalece y levanta nuestras vidas. Padre, gracias por traer a nuestras vidas este mensaje. A veces, Señor, hay palabras que queremos oír, pero también hay palabras muy fuertes que, aunque muchas veces nos cueste, también necesitamos escucharla. Y esta palabra hoy que tú nos das, Señor, es sobre el arrepentimiento. Padre, ayúdanos a vivir un arrepentimiento verdadero. Así como decía el salmista, examina nuestro corazón. Muchas veces creemos que todo está bien en nuestras vidas. Muchas veces creemos de que nosotros estamos andando muy bien, pero no es así. Ayúdanos, Señor, a vivir un arrepentimiento verdadero. Ayúdanos, Señor, a entender si estamos equivocados, si estamos pecando, Señor. Ayúdanos a no justificarnos, a no justificar nuestros actos, a no justificar nuestra desobediencia, a no justificar nuestro pecado, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por mostrarnos hoy tus mandamientos, por mostrarnos hoy tu ley. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir obedeciendo tus mandamientos. Ayúdanos a vivir, Padre eterno, obedeciendo la palabra que tú nos estás dando, que tú nos estás diciendo en este día, Señor. Padre, yo te agradezco por tu amor y por tu bondad. Padre Santo, ayúdanos también como tus siervos a obedecer tu palabra y a predicar en todo tiempo, a decir tu palabra como sin ningún temor, sin ningún miedo, Señor. A predicar, Señor, el verdadero evangelio, que es llevar a muchas personas a tener un arrepentimiento verdadero, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por llenar nuestras vidas, por saciar nuestros corazones, pero sobre todo, gracias por traer tu palabra a todo nuestro ser, Señor. Permite que nuestros ojos, que nuestros oídos, que nuestro entendimiento se abra para recibir lo que viene de ti, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en este día, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén.